Hola, buenas tardes a todos. No sé si me oís. Eh, yo soy Ana Chagavía, soy médico intensivista del Universitario de Belviche y estoy aquí junto con Lluís Zapata, que es también médico intensivista del Hospital de Sant Pau de aquí de Barcelona también. Y los dos vamos a estar durante este rato, durante una hora más o menos con todos vosotros para comentar aspectos, puntos clave de ecocardiografía y ahora os dirá Luis un poco en qué consistirá toda la hora. A ver, veis que estáis ya en el segundo bloque del curso online de ecografía. Después ya dentro de pocos días, el día 15, ya se cierra este bloque y empezará el bloque de pleuropulmonar, pero considerábamos que estaba bien el tener una hora para que pudiéramos conocernos más, ¿no? En primer lugar, bueno, los alumnos y nosotros los profesores, y también tener un espacio para poder comentar dudas y sugerencias que vosotros podáis hacer. No me voy a extender mucho más y ahora doy paso a Luis para que os explique un poco cómo va a ser esta hora. Luis, cuando quieras. El objetivo del webinar básicamente es poder solucionar dudas que tengáis vosotros, pero inicialmente lo que vamos a hacer va a ser una pequeña introducción para recordar los puntos claves de este bloque 2, que esto lo hará Ana. No sé, Ana, cuánto estaremos, si 30, 40 minutos recordando los puntos claves. Luego, 15, 20, sí, más o menos, sí. presentaremos un caso clínico, ¿no? Para ver la utilidad de la ecografía partiendo de la básica y introduciendo algo de avanzada para dejaros así un poco con las ganas de seguir avanzando en la sapiencia de la ecografía. Y finalmente, ya os digo, incluso durante el webinar, si queréis ir colgando en el chat vuestras preguntas, y si no, al final, pues también en directo abrís el micrófono, la cámara, y así os conocemos y hacéis las preguntas, las dudas, ya os digo, tanto sobre el webinar como lo que llevamos de curso. ¿Eh? Entonces, sin más preámbulos, Ana, cuando quieras podemos empezar ya con los puntos clave de la ecocardiografía. Muy bien. Pues adelante. Voy a hacer una exposición muy breve con los puntos clave de ecocardiografía básica. Veréis que el curso en realidad, que los contenidos del curso ya diréis que algunos básicos y otras partes del curso son más avanzadas, pero voy a incidir en lo que es lo básico y lo imprescindible que tendríamos que saber todos al acabar este curso, ¿no? En primer lugar, La del otro día. los planos ecocardiográficos. Aquí os dejo cuáles son las ventanas que nosotros tenemos que utilizar cuando hacemos una exploración ecográfica. Sabéis que los principales son el supraesternal, pero encima del hueco supraesternal, pero en paciente de UCI es más complicado y lo utilizamos. Después tenemos los paraesternales, los apicales y el subcostal. En un paciente de UCI a veces es difícil encontrar los planos, ¿no? Y esta mañana, por ejemplo, he estado haciendo ecografías con pacientes de cirugía cardíaca y realmente a veces es difícil encontrar los planos, pero generalmente siempre hay alguno que es suficientemente claro como para tener una información útil a la hora de tomar decisiones. Los pacientes en UCI a veces no los podemos mover, no es como un paciente que venga a cardiología, ¿no? Que los puedes tumbar del cúbito lateral izquierdo, intentamos no mover al paciente, sobre todo cuando está ventilado o cuando está con drenajes, etcétera. Pero estos serán, ahora os pongo aquí, esto lo tenéis todo en los apuntes, simplemente es un repaso. Arriba a la derecha podéis ver la ventana paraesternal, en el eje paraesternal, en el eje largo. Veis que vemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo con el septo, nos permite ver la aurícula izquierda, la aorta y la mitral. En este plano, generalmente lo que hacemos es hacer mediciones para ver si está dilatado el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y para ver el espesor del septo y de la pared, bueno, pared posterior, que ahora se llama pared inferior. O sea que aquí sobre todo es para ver, aparte de la motilidad y ver así un poco en general, es sobre todo como datos más específicos, es el espesor del septo y de la pared posterior y ver si está dilatado o no las cavidades. En mitad tenéis el plano, el corto, el eje corto. A mí este plano, a mí me gusta mucho porque te da muchísima información. Fijaos,
que a la derecha vemos, sabéis que basculando el transductor, o sea, el primero que es el parasternal largo, es mirando la muesca al hombro derecho del paciente, giramos hacia el hombro izquierdo y veríamos este eje corto que tiene como, basculando el transductor, podemos ver a nivel de músculos papilares, que es la parte de la derecha del medio. Abajo veis el de grandes vasos, donde vemos la aorta, tricúspide, arteria pulmonar, y a la derecha veis que está a nivel de la válvula mitral. El más difícil para mí de los planos, ecocardiográficos con transtorácica, es el de los grandes vasos. Seguramente los que tenéis menos experiencia, este y el dos cámaras, que luego lo veremos, para mí son los planos más complejos o más difíciles de obtener. ¿Por qué digo que es importante estos planos? Pues fijaos que donde está el de los músculos papilares, ahí nos permite ver la forma circular del ventrículo izquierdo, que es la forma normal. Tenemos que saber siempre qué es lo normal para saber qué es lo patológico. Podremos no saber qué le está pasando al paciente, pero tenemos que saber si es lo normal o no. Tiene que ser circular y veis, no se ve mucho en la imagen ecocardiográfica, pero en el dibujo sí, el ventrículo derecho tiene una forma como semiesfera, como de semiluna, que abraza al ventrículo izquierdo. Acordaos que ese ventrículo izquierdo es circular porque es porque está dentro de un circuito sistémico de alta presión. Esto es muy importante. Nosotros aquí estamos viendo anatomía y función. Entonces, si es un ventrículo normal, la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que la del derecho y por eso el septo interventricular es redondeado y empuja hacia la cavidad del ventrículo derecho. Eso es lo normal. Si hay una alteración de presión en el ventrículo derecho, lo que hará es que ese septo está empujando hacia Daniela, ¿qué tal? Mira, por hacerte una preguntilla. Es que estoy viendo el tema de la bolsa y tal que están hablando. Y bueno, yo la verdad es que fui metiendo, como antes de Indonesia. Por favor, ¿podéis silenciar exacto, ya, muy bien, porque si no interrumpís la clase. En la parte de abajo veis la válvula mitral y grandes vasos, como os decía, pero sobre todo en este plano lo que podemos ver si es circular o no, si también la motilidad, hay alteración segmentaria o no. Estos serían los planos paraesternales. El apical, que es el de arriba, pues es el plano que habitualmente no es que sea más fácil de obtener, pero sí que es el que, sin saber nada de ecografía, podemos entenderlo mejor. Acordaos, yo estoy arriba, en el transductor es el vértice de arriba, el triángulo, veis en la imagen, ese es el transductor y veis que lo que primero ve el transductor, que sería si lo pongo en el ápex, será, yo me encuentro con los ventrículos. Por eso están los ventrículos al revés, que anatómicamente es como si les diéramos la vuelta, porque lo que se encuentra el transductor, que está arriba, en el vértice de arriba, es lo primero. Al poner el ápex se encontraría con los ventrículos. Luego os acostumbraréis a ver así. Yo ahora ya dibujo el corazón con los ventrículos arriba en lugar con las aurículas, porque al final te acostumbras. Importante este plano para ver la morfología, si a golpe de vista, si es grande o pequeño el ventrículo izquierdo. Siempre en las imágenes ecocardiográficas el ventrículo izquierdo se ve más grande que el derecho. No es que sea más grande en realidad, la cantidad de sangre que contiene el ventrículo izquierdo y derecho prácticamente son iguales, pero como el ventrículo derecho tiene esa forma un poco peculiar en semiluna, en todos los cortes lo vemos más pequeño. Veis que el ventrículo izquierdo, o sea, el derecho es 2/3 del izquierdo. Nos permite ver en este plano la motilidad, también si es grande o pequeño, y sobre todo el estudio de las válvulas. El de arriba es el 4 cámaras y girando, fijaos que yo estoy en el apical, giro en contra de las agujas del reloj 90 grados y tengo el plano de 2 cámaras, lo veis abajo, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Las cavidades derechas han desaparecido y que este generalmente es el que más cuesta a los alumnos, sobre todo cuando están empezando a hacer ecografía. Por último, vemos los planos subcostales, que esto sobre todo cuando son pacientes ventilados, enfisematosos, a veces es la única ventana que tenemos. Veis en la parte de arriba que lo que tenemos que ver es el hígado y al lado es como un apical pero tumbado, por hacerlo de alguna manera, decirlo, ¿no? Vemos las cavidades ventriculares y las aurículas abajo. Este plano es importante sobre todo porque nos permite obtener la vena cava inferior. Lo veis abajo, en el lado izquierdo, es una vena cava inferior muy bonita, que a veces cuesta verla así, pero vemos también con una suprahepática. Y en el lado de la derecha vemos, veis ahí está señalado, ventrículo derecho, aurícula derecha y vena
Ana, perdona, creo que has silenciado el micrófono. Me ha silenciado Luis, me parece. Bueno, como veis arriba, lo que estamos viendo, a ver, vuelvo. Vale, es un plano apical y aquí lo que estamos viendo ahora un 5 cámaras cuando aparece la aorta, veis ahí el 5 cámaras y lo que nos permite ver es un poco globalmente cómo se contrae. Ahora ha pasado al 2 cámaras. Veis que el movimiento es rápido cuando uno lo sabe hacer. Otra vez 4 cámaras y abajo lo que ahora está poniendo el Doppler, está poniendo para valorar las válvulas y veis abajo, fijaos la diferencia, aunque al principio cuesta un poco, pero en la parte de arriba lo que veíamos era una función ventricular normal y abajo visualmente vemos que ese ventrículo izquierdo tiene una disfunción ventricular. Con una ecografía básica nos vamos a basar sobre todo en el 2D y algo de modo M, pero la básica sería en el 2D. Aunque ya digo que el curso es básico, pero un poquito intermedio. Fijaos la diferencia que hay ahora entre el plano, la imagen de arriba y de abajo, como la contractilidad del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de contractilidad estamos viendo si se engruesan las paredes y si la cavidad se hace más pequeña en sístole. Y veis como aquí, en la parte de abajo, la cavidad es parecida en sístole y en diástole. Parece que el movimiento está como de bailando más que contrayéndose, ¿no? El modo M a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo cuando los exploradores no tienen mucha experiencia y no saben ver visualmente la función ventricular. Fijaos, arriba, a la izquierda, estamos haciendo un corte en modo M. El modo M es que los ultrasonidos es un haz de ultrasonidos que se ve en el tiempo, o sea, que solo ve esa parte, una parte del corazón, simplemente la que corta ese haz de ultrasonidos, pero en el tiempo. Aquí veis que está el septo y la pared posterior, están las flechas en diástole y en sístole y nos permite ver el grosor, lo podéis ver en modo M o en modo 2D. A mí personalmente me gusta más el modo M, aunque es verdad que tiene que estar perpendicular si no hay errores, pero también nos permite ver si la motilidad, si está hipokinético o normokinético y si hay una simetría entre la contracción del septo y de la pared posterior. Fijaos, en la imagen de arriba y la izquierda no tiene nada que ver con la de abajo. Si veis, la pared posterior, que es la parte de abajo, está totalmente akinética, es como una línea recta, comparada con la de arriba que se ve como montañitas, por decirlo de alguna manera. Es la contracción, ¿no? Sístole y diástole. También el septo de abajo, de la imagen de abajo, también tiene una contracción un poco extraña, pero es más que nada para que veáis que si veis esto, podemos decir que la parte de abajo, que es la pared posterior, está akinética. Aquí el modo M os puede ayudar un poco a definir si la contractilidad es normal o no. Aquí este es un eje corto y vemos también, podemos ver cómo está, la parte de arriba es la parte anterior y la parte de abajo de la pantalla es la parte inferior. Y lo que estamos viendo es que la contractilidad está muy disminuida y además las paredes están adelgazadas. Generalmente con un nivel básico lo que vemos es que o si se mueve muy bien o si se mueve muy mal. Lo que cuesta más es los intermedios. Aquí casi todos de vosotros, luego si queréis lo comentáis, podéis ver que se contrae poco, que se contrae mal. Entonces, esto sí que es lo que nosotros tenemos que saber en una ecografía básica, porque sobre todo la ecografía básica nos tiene que permitir descartar las causas de shock o de paro que sean muy evidentes. Esto, por ejemplo, si el paciente está en shock y vemos esta imagen, pues sería compatible con una insuficiencia cardíaca o un shock cardiogénico por tal como está la contractilidad. Si vamos un poquito más allá, podríamos hacer también, más allá me refiero a un nivel un poco más, no el básico, sino un intermedio, el método con la fracción de eyección mediante el método biplano, quiere decir que es en 4 cámaras y en 2 cámaras. En la parte de la derecha podéis ver el 4 cámaras, la parte de arriba es diástole, la parte de abajo es sístole y la parte izquierda sería el 2 cámaras. Es mejor siempre hay que ser biplano, porque de esta manera vemos todos los segmentos del corazón. Y hacemos un Simpson en diástole y en sístole y hacemos la media de las dos. Esto no es una eco básica, hay que tener un poquito más de
de experiencia, ¿no? Pero es el método de referencia para hacer fracción de eyección, sería el método de Simpson. También el gasto cardíaco se puede determinar con ecocardiografía, solo lo voy a nombrar. Está validado, aunque sobre todo es con la aorta, no con las otras válvulas, si lo hacemos es con la válvula aórtica, y por hacerlo muy sencillo, está todo en los apuntes, lo que vamos a considerar que el volumen sistólico es que cada latido sale del tracto de salida del ventrículo izquierdo como un cilindro de sangre, que es lo que veis en la izquierda. Cada latido sale un cilindro de sangre. Y el volumen de ese cilindro es el volumen sistólico. Si os acordáis, el volumen de un cilindro es el área de la base, que en este caso asumimos que es circular, que el tracto de salida es circular, por lo tanto es pi r cuadrado. Pues pi r cuadrado, aquí veréis que es dt SVI, eso es diámetro del tracto de salida. O sea, hay que hacer el diámetro partido por 2 sería el radio al cuadrado y el área es pi r cuadrado y la altura del cilindro. Fijaos en el dibujo de ecografía de la derecha, lo que vamos a ver es que ese diámetro que yo necesito para hacer el radio es el tracto de salida en el paraesternal. ¿Veis? El diámetro que pone D está en rojo, eso tendríamos que dividirlo para 2 y al cuadrado. Y la altura de ese cilindro, o sea, la altura del cilindro, no tengo mucho tiempo ahora para explicarlos, pero esto sería, tendríamos que ponernos en un 5 cámaras, se ve allí en pequeñito arriba a la derecha, y yo lo que hago es poner un Doppler pulsado para ver las velocidades en el tracto de salida, y eso que veis ahí son las velocidades instantáneas del tracto de salida de la sangre. Si hacemos la envolvente, que es esa línea roja, que es la integral, por una serie la integral es lo contrario de derivar, ahora os digo, no tengo mucho tiempo de explicarlo, pero si yo integro esas velocidades me da un espacio, es el espacio que recorre esa columna de sangre, ese cilindro, durante ese tiempo. Pues la integral de esto lo da la máquina, os lo da, lo hacéis la integral y os da en centímetros. 20, 15, 16 centímetros, eso es la altura del cilindro. Por lo tanto, con pi r cuadrado y esa altura yo podría tener el volumen del cilindro. Esto es importante, esto ya no es básica tampoco, pero sí que lo explico porque somos de intensivos y el gasto cardíaco es uno de los parámetros hemodinámicos que más utilizamos. Entonces, esto hay que hacerlo bien, hay que medirlo bien. ¿Cuál es el error más frecuente? El error más frecuente es que el diámetro no lo determinamos bien, hacemos un poquito más grande o más pequeño a veces, y cuidado porque va al cuadrado, porque es pi r cuadrado y el error pues se puede magnificar, pues, o sea, se magnifica. Y también a la hora de hacer esas velocidades que veis a la derecha, a veces lo que ocurre es que no nos alineamos bien y no lo hacemos y no sale tan bonito como en la imagen, ¿de acuerdo? Pero esto, os digo, las prácticas os ayudarán a hacerlo cada vez mejor. Vamos a ver este vídeo donde vemos aquí, fijaos aquí, ponemos el color para ver, y aquí veis cómo sería el pulsado con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y cuáles son las velocidades instantáneas. Entonces lo que tenemos que hacer es congelar esta imagen, congelarla y hacer esa integral que os decía, que es dibujando el área debajo de la curva de estas velocidades que salen. Voy muy rápido, como veis, es una pincelada. Función ventricular derecha. Siempre se ha dicho, no sé, los que lleváis más tiempo en ecografía, el ventrículo derecho es una evaluación más cualitativa. Sí que es verdad que es cualitativa de verlo, sobre todo en todas las ventanas, no hagáis solo en una, sino en todos los planos. Es cualitativo, pero también cuantitativo. Os voy a dar 2 pinceladas. Hemos dicho, fijaos, esto es un eje corto. He dicho que el ventrículo izquierdo tenía que ser circular, porque la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que el derecho en condiciones normales. Pero fijaos la imagen de abajo. La imagen de abajo, lo que vemos, la imagen ecográfica de abajo, es que el ventrículo derecho es muy grande, si lo comparáis con la parte de arriba, y que el ventrículo izquierdo no es circular. Es una forma de D, ese septo está rectificado. Estas son 2 cosas que tenéis que ver con ecografía, sobre todo así básica, es que cómo está el ventrículo derecho, si se dilata o no, porque todo lo que le pasa al ventrículo derecho se defiende, por decirlo así, dilatándose. Pero si se dilata el ventrículo derecho, es a expensas de empujar el izquierdo, por el fenómeno de interdependencia ventricular. Con lo cual, yo tengo que ver si se dilata y si la forma del ventrículo izquierdo, si es circular o no, cómo está ese septo, si empuja, si el ventrículo derecho está empujando el septo hacia el izquierdo. Aquí lo veis en la parte de arriba sería una eco normal,
También pueden hacer mediciones de diámetros, pero fijaos la parte de abajo. Sobre todo cuando tenemos un paciente en shock, lo que yo quiero ver es algo muy llamativo. Si yo veo la imagen de abajo, aunque no sepáis nada de ecografía, sí que llama la atención es que ese ventrículo derecho, además está la flecha, es enorme, más grande que el izquierdo. Si veis esto, que el ventrículo derecho es mayor que el izquierdo, o sea que la ratio entre el área del derecho y el área del izquierdo es mayor de 1, eso es siempre patológico y seguramente el paciente va a tener una repercusión hemodinámica. También podéis ver, ahora no estamos aquí para que habléis y me digáis qué es lo que veis arriba, lo voy a decir yo, en este caso. Lo que se ve primero tenéis que ver qué plano es un 4 cámaras, apical 4 cámaras, y lo que se ve es que el ventrículo derecho está más grande que el izquierdo y se ve en la parte de arriba, en el ápex del ventrículo derecho, que se contrae más que la pared libre. Eso es el signo de McConnell. Y algunos seguro que ya se ha dado cuenta que lo que hay es un gran trombo en la aurícula derecha y que está cabalgando hacia el ventrículo derecho. O sea, lo que tiene seguro es un tromboembolismo pulmonar, porque estoy viendo el trombo y tiene unas características de cor pulmonar. Y abajo a la derecha, en el de abajo, lo que estamos viendo es un ventrículo derecho muy grande, que es como una mancha negra, que no se ven las paredes, y veis ese movimiento raro del ventrículo izquierdo, de ese septo que hace como que baila, es un movimiento paradójico. Signos también de cor pulmonar agudo. Esto es lo fundamental que yo tendría que ver en el ventrículo derecho. También puedo medir el TAPS, ahora se ha vuelto muy popular, es fácil de hacer, con un modo M, que lo pongo en el anillo tricuspideo y veo cómo se mueve. Es la excursión, ¿no? En la parte de la izquierda es lo normal, que es hasta por encima de 16 milímetros, y a la derecha veis que está disminuido. Aquí veríamos una imagen típica normal a la izquierda, patológica a la derecha. No voy a entrar tampoco, pero a explicarlo, a no ser que queréis que explique algo más en concreto después. Podemos hacer la presión de arteria pulmonar sistólica. Para eso necesito una señal de insuficiencia tricuspidea. La veis arriba. Acordaos, lo que se aleja del transductor es azul y lo que se acerca al transductor es rojo. Código de colores. Vamos a ver colores básicos, cosas muy básicas en eco básica. En eco avanzada, evidentemente, es todo el espectro de estudio de patología, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es una señal de insuficiencia tricuspidea. Lo vemos abajo con un Doppler continuo. Yo miro la presión pico, perdón, la velocidad pico. Con eso, esto lo tenéis en los apuntes y está aquí también en el dibujo, yo puedo calcular qué es la presión de arteria pulmonar. Esto ya es un intermedio, tampoco es básica. En cuanto a taponamiento cardíaco, solamente sería también de las causas de shock. Y aquí veis unos dibujos que los tenéis también en el curso. Vemos el paraesternal es el primero que se ve, el que tenéis que utilizar, y vemos ahí donde pone DPS es el derrame pericárdico que está por encima de la aorta. Acordaos, por encima de la aorta es derrame pericárdico, por debajo derrame pleural, y tendríamos que verlo si es cámara posterior, cámara anterior, y abajo, en la parte de abajo, veis una apical y muy claramente que rodea una gran cantidad de derrame pericárdico alrededor del corazón. Y luego tenemos que ver cuáles son los criterios de taponamiento que son de colapso de las cavidades derechas. Pero si vemos esto, ya nos tiene que sugerir que algo está pasando, sobre todo en la parte de abajo. El de arriba es menos llamativo, pero el de abajo probablemente tenga repercusión hemodinámica, probablemente. En cuanto a valvulopatías, simplemente os voy a poner esta imagen de un vídeo. Lo que no puede ser es que tengamos un paciente en shock y no sepamos qué le pasa y no pongamos un Doppler color. O sea, aunque sea básico, pero para esto sí que hay que poner un Doppler color que veamos algo muy masivo, como aquí. Acordaos, lo que se aleja del transductor es en azul. Por lo tanto, el transductor es arriba. Yo estoy arriba de la pantalla. La insuficiencia mitral, que es lo que estamos viendo, es en sístole, que se aleja hacia la aurícula. Por eso es azul. Si yo veo este chorro azul que ocupa toda la aurícula, bueno, toda la aurícula izquierda o gran parte, esto es muy sugestivo de una insuficiencia mitral masiva que me podría explicar si el paciente está en shock. Fijaos que esto es básico, pero sí que puede salvar la vida al paciente. Aquí vemos, este son 5 cámaras y ahora lo que estamos haciendo es ponerle, veis el cursor aquí con el color y estamos viendo esa insuficiencia mitral. En un contexto adecuado, ya viendo esto, pues podríamos decir que el paciente podría tener una insuficiencia mitral, en este caso, bastante moderada grave. Fijaos que no he hecho ninguna medición más con
avanzada podríamos hacer mucho más, pero con eco básica al menos tenemos que descartar que no ver esto. O sea, no se nos puede pasar algo así. ¿De acuerdo? Con esto yo ya acabo. Pongo las preguntas. He sido muy breve, pero es un poco una pincelada. Ahora veremos, Luis va a comentar un caso, pero también las preguntas las podemos hacer ahora, los podemos hacer al final. Durante la charla han surgido dos preguntas de Momo. Una Sí. me parece que era mientras hablabas del ventrículo derecho, que pregunta si el diámetro se mide en sístole o en diástole. El diámetro se mide en diástole. Diástole. Sí, sí. El diámetro, para comparar el ventrículo derecho con el siempre, podéis hacer las mediciones solo del ventrículo derecho, pero es mucho más útil y mejor que comparéis con el izquierdo. Y entonces cuando yo hago área es telediastólica de ventrículo derecho partido por área telediastólica de ventrículo izquierdo. En diástole, las áreas. Y luego también tenía otra pregunta que era cuando medimos el gasto cardíaco por ecocardiografía, el radio del tracto de salida, si se mide en sístole o en diástole. En sístole. Se mide en sístole, que es cuando están los velos abiertos. Es decir, si veis en movimiento la válvula, cuando están tocándose eso es diástole, porque no sale la sangre. Cuando sale la sangre, que son como dos columnas, ¿sabes? Cuando sale la sangre hay que medirlo en sístole. Hay que medir de una de las velos al otro. Sí, es en sístole. En el paraesternal, tal como estaba ahí. En el paraesternal, que es, ya os digo, donde hay más errores. Sepáis que a veces se usa, yo lo uso, aunque no sé, yo digo lo que yo hago, luego es verdad que no se aconseja hacerlo, pero cuando no podemos medir el diámetro, porque no se puede medir, porque no se ve bien, dice, bueno, pues 2 centímetros de diámetro para todo el mundo, haces 2 centímetros. Una vez yo encontré en un libro que decían, bueno, para hombres 2,1, para mujeres 1,9, es lo que yo utilizo. Que sepáis que hay errores con eso y hay alguna otra fórmula. Pero bueno, yo lo utilizo y generalmente sale bien. O sea, lo ideal es medirlo, pero si no lo podéis medir, hacéis pues 2,1 hombres, 1,9 mujeres. O alguna otra fórmula que os calcule mejor ese diámetro. Y por el momento no había más preguntas. En el chat hay 4, no sé si... Vale, pues si no, bueno, después ya van surgiendo. Pues, Luis, cuando quieras. Si queréis pasamos al caso clínico. Ana, ¿se ve bien la pantalla? ¿El caso? Pues vamos allá. Primero deciros que no os desaniméis en vuestro día a día. Cuando ponemos imágenes de un caso clínico, generalmente es porque el caso primero es bonito y porque hemos obtenido buenas imágenes. También deciros que no es lo más normal. O sea que cuando vayáis a cursos y veáis imágenes preciosas y vosotros en el día a día no las encontráis, no os desaniméis. Es lo normal. Vamos un poco con el caso, ¿no? Es una mujer de 60 años de edad, sin alergias, es hipertensa, un trastorno represivo, ya veis que tiene pocos antecedentes, una hernia discal, unos nódulos paratiroideos que se hicieron en el estudio y que en principio no eran malignos, un herpes zóster intercostal en marzo de 2023 y un pólipo colónico que era benigno, que esto ya se iba estudiando con fibrocolonoscopia. Esta mujer acudió a nuestro hospital por una disnea con tos seca de 2 meses de evolución, con una pérdida de 5 kilos y con un empeoramiento de esta disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Es por esto que va a urgencias. Cuando llega a urgencias, la paciente está hemodinámicamente inestable, con tendencia a la hipotensión, con una fibrilación auricular rápida a 170 por minuto y una insuficiencia respiratoria aguda. Se intenta una cardioversión eléctrica que no resulta efectiva, por lo que se administra digoxina y amiodarona. Se realiza un aspirado nasofaríngeo que resulta positivo para COVID, una antigenuria que es negativa y esta radiología de tórax donde demuestra esta condensación en el lóbulo superior derecho. Se realiza por los antecedentes, ¿no?, de la pérdida de kilo por la imagen, se realiza un TAC torácico donde se ve, además de una adenopatía supraclavicular de Netra, una masa subcarinal que condiciona una estenosis tanto del bronquio principal izquierdo, que ha sido el 70%, como del bronquio derecho del 50%. La paciente presenta un deterioro respiratorio, necesita intubación, ventilación mecánica y en las primeras horas en la UCI la mantenemos analgesiada con Transneros 2 respiratoriamente, una FIO2 que tampoco llama mucho la atención, pero sí que hemodinámicamente la paciente inicia una
un deterioro significativo, ¿no? Pasando de una noradrenalina inicial que lleva 0,08 microgramos minuto hasta una noradrenalina que tiene que subir hasta 0,38, con una taquicardia ahora ya sí que era sinusal de 138 por minuto y un lactato que pasa de 2,3 a 8. Se hace una monitorización hemodinámica mínimamente invasiva que registra un índice cardíaco de 2,1 con una variación del volumen sistólico significativa, pero con una PVC alta. Entonces, puesto que estamos en un curso de ecocardio, pues realizaremos una ecocardiografía. Y esta es la primera imagen que encontramos. Como veis, tenemos una imagen en un eje paraesternal, eje largo, ¿no? Donde además de una ligera hipertrofia, lo que destacaba, ¿no? Pues era este derrame pericárdico que podemos ver, ¿no? Que envuelve al ventrículo izquierdo y también tenemos aquí parte envolviendo el ventrículo derecho. Y en este sentido, fijaros en este ventrículo derecho que parece que hubiese alguien que está saltando aquí, ¿no? Esta imagen es muy significativa porque estos son signos ecográficos de taponamiento. Aquí tenéis la aorta descendente, ¿no? Que por esto también podemos identificar que el derrame es pericárdico y no es pleural, que lo tendríamos por detrás de la aorta descendente. Este es el eje, el paraesternal eje corto. Aquí teóricamente tendría que haber un ventrículo derecho, que no hayamos, veis el derrame pericárdico significativo, ¿no? Y la imagen en el 4 cámaras, con el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. Si veis el techo de la aurícula derecha, también parece que esté ahí saltando ahí, hay un colapso de esta aurícula y también del ventrículo derecho. Además, si os dais cuenta, ya la motilidad de este ventrículo izquierdo, así a ojo, no resulta muy normal, ¿no? Veis que hay un casquete apical, ¿no? Que es totalmente aquinético y la contractilidad de este ventrículo izquierdo se ve reducida a las partes más basales. Aquí tenemos una vena cava, la vena cava inferior, en el contexto de este derrame pericárdico que, como hemos visto, está taponando las cavidades derechas. Se encuentra dilatada, es mayor de 2,5 centímetros y aquí tenéis la imagen por la ventana subcostal, que fue la que utilizamos para pinchar este drenaje pericárdico para intentar mejorar al paciente. Aquí tenéis la imagen del derrame y veis también, ¿no?, cómo este ventrículo derecho se ve colapsado, la aurícula derecha también. También se hizo las variaciones respirofásicas. Esto ya sería una parte, ¿no?, con Doppler pulsado en la válvula mitral y en la válvula tricúspide. Este lo podríamos criticar muchísimo, porque veis que no está para nada alineado, ¿no? Pero sí que existe una variación significativa del Doppler pulsado del flujo a través de la válvula mitral, que esto ya os digo, podría estar más en la parte de ecografía avanzada, ¿no?, que es otro signo de taponamiento. Aquí estamos monitorizando, una vez ya insertado el drenaje pericárdico. Aquí lo ves más hiperecoico, ¿no? Iniciamos el vaciado y veis cómo vamos vaciando este líquido hasta que lo vaciamos completamente en esta imagen de aquí. Este líquido se envía a analizar. La citología fue positiva para un tumor de células, un carcinoma de células pequeñas, ¿no? Y en las primeras 24 horas salieron 650 centímetros cúbicos de líquido. Esto es la monitorización hemodinámica de la paciente. Veis la frecuencia cardíaca, como después de la punción existe una mejoría significativa tanto de la frecuencia cardíaca, ¿no?, quedando con una frecuencia cardíaca de 100, como un aumento significativo también del volumen sistólico. Esta es la ecografía inicial después de haber drenado el derrame pericárdico y, como veis, pues este ventrículo izquierdo, ¿no?, pues ya se veía incluso cuando teníamos el líquido pericárdico, ¿no?, pues esta contractilidad no es normal, ¿no? Existe una aquinesia de todo el casquete apical, ¿no?, con una contractilidad incluso exacerbada, ¿no?, una hipercontractilidad de las partes más basales de este corazón, ¿no? Esta imagen de aquí es la imagen típica de la cardiopatía de estrés, del síndrome de Takotsubo. Esta paciente, a las 24 horas de este drenaje, o sea, al segundo día de ingreso, necesita aumentar la FiO2, necesita un aumento de la PIB. Todavía no se ha podido extender todo
la noradrenalina, y si veis después del drenaje se había quedado con la frecuencia cardíaca de 100, pues al día siguiente seguía otra vez taquicárdica, ¿no? Lo primero que hicimos fue buscar que no se hubiese rehecho, que aunque el drenaje era permeable, que no se hubiese rehecho el derrame pericárdico, que como veis en esta apical 4 cámaras no existe imagen de derrame. En esta imagen subcostal existe una mínima línea, pero veis que a diferencia de la primera ecografía que veíamos, tanto el ventrículo derecho como la aurícula derecha están desplegadas, ¿no? Y lo que sí que veíamos, ¿no? Pues era esta hipercontractilidad, casi que las paredes del ventrículo izquierdo a nivel basal se están chocando, ¿no? Aquí la tenemos más grande para que lo podáis observar, ¿no? Esta hipercontractilidad a nivel basal del ventrículo izquierdo. Pusimos el Doppler color, y si vemos el Doppler color, esperad, perdón, aquí, aquí, en el Doppler color, ¿no? Lo que podemos ver es que existe pues aquí si lo veis, existe un chorro de insuficiencia mitral, ¿eh? Aquí lo podéis ver ante la sístole ventricular como existe este chorro de insuficiencia mitral. Aquí utilizamos el Doppler continuo para tratar de dibujar este chorro. Veis que no lo acabamos de alinear bien, no acabamos de hacer una curva perfecta, y vais a ver el porqué, ¿eh? Este es el paraesternal eje largo, ¿no? En este eje, en esta imagen, es verdad que la definición, una vez la tenemos aquí en el ordenador, no es muy buena, pero si observamos la válvula mitral, veis la valva anterior, vemos cómo se abre la diástole, cómo llena el ventrículo, se cierra, empieza la sístole del ventrículo y ves cómo hace un movimiento, ¿no? De apertura, ¿no? De la valva anterior, ¿no? Que esto es lo que nos va a generar la insuficiencia mitral, ¿no? En este caso, lo que tenemos, ¿no? Se está comportando como si fuera, entre comillas, una hipertrófica, ¿no? Generando un movimiento anómalo anterior de la válvula mitral en sístole, ¿no? Y esto nos genera esa imagen de insuficiencia mitral, como lo podéis ver aquí, ¿no? Con un chorro totalmente excéntrico, ¿eh? Aquí lo tenéis, aquí se genera, ¿no? Un chorro totalmente excéntrico, que esto sería compatible, ¿no? Con el movimiento este anterior de la válvula mitral. Aquí tenéis el modo M, que tanto le ha dicho a Ana que le gusta, y es un modo que realmente utilizo en el día a día muy poquito, ¿no? Aquí tenemos durante la sístole, la montaña esta de la sístole ventricular, cómo, ¿no? Esta valva anterior se nos abre generando esta insuficiencia mitral. Aquí tenéis el estudio del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fijaros qué velocidades tan elevadas, esto es lo normal, y sobre todo fijaros también esta morfología, quedaros con esta morfología en forma, dicen que de daga, yo he visto pocas dagas, pero bueno, deben ser así, ¿no? Donde se ve que existe una aceleración progresiva de la velocidad en el tracto de salida, ¿no? Incluso generando aliasing, ¿no? Que se nos juntan los chorros, ¿no? Y en esta paciente lo que hicimos fue utilizar esmolol, ¿no? Aquí tenéis las ecografías con el esmolol. Aquí, para que podáis comparar, en la parte izquierda de la pantalla la ecografía sin el esmolol, en la parte derecha de la pantalla la ecografía con esmolol, donde veis que desaparece, ¿no? La insuficiencia mitral. Y de hecho, si vamos a la ecografía 2D, ¿no? Cuando yo el esmolol, fijaros aquí, vamos a fijarnos en la valva anterior de la mitral, veis cómo presenta una apertura normal durante la diástole, cómo se cierra durante la sístole, y no vuelve a ejercer ese movimiento anterior y vuelve a abrirse normalmente en la sístole. Además, hacemos el estudio, ¿no? Mediante el Doppler pulsado del tracto de salida. Aquí tenéis cuando no estaba con el beta bloqueante, aquí ya con el beta bloqueante, como obtenemos un flujo, ¿no? Una morfología normal de un flujo de un tracto de salida del ventrículo izquierdo, además con velocidades normalizadas. Aquí tenéis el modo M, donde desaparece este movimiento anterior de la valva mitral en este movimiento de la valva en sístole, ¿no?
Entonces, este caso podría parecer, o a mí me parece al menos muy espectacular, ¿no? Ya os digo que no, por desgracia, no es nuestro día a día, ¿no? Y veis cómo, ¿no? Añadimos o mezclamos la ecografía con la clínica, ¿no? Con la fisiología, ¿no? Cómo utilizamos parte de ecografía básica en el diagnóstico diferencial de la causa de shock inicial, donde vemos, ¿no? Unos signos claros de taponamiento cardíaco, donde el segundo día vimos la insuficiencia valvular mitral por Doppler color, ¿no? E incluso la disfunción sistólica con el catéter apical. Y veis que también hemos utilizado, ¿no? Pues técnicas de ecografía avanzada para el estudio de los flujos mediante el Doppler pulsado, ¿no? Y para el estudio de la obstrucción dinámica del tracto de salida. Y nada, espero que os haya gustado y os hagáis hecho una idea de cómo utilizar la ecografía en nuestro día a día. Había, gracias Luis, había una pregunta sobre el tratamiento del caso. Si queréis abrir los micrófonos, el que ha hecho el comentario lo puede decir en alto. Hola Luis. ¿Qué tal? Tenemos una pregunta específica del tratamiento de este caso. Por un lado entendemos la parte de aumentar la diástole, supongo que con el beta bloqueador, ¿no? Con el esmolol. Pero por otra, como se comporta como una miocardiopatía obstructiva en este caso, ¿sería útil aumentar la poscarga también? Aumentar la poscarga. No, aquí lo que utilizamos el beta bloqueante no tanto para aumentar el tiempo de llenado y para bajar la frecuencia cardíaca, sino para disminuir la contractilidad de esta zona hiperkinética, por decirlo de alguna manera, que es lo que está causando la obstrucción. Ujú. Y a nivel de poscarga, o sea, aumentar poscarga en esto no vale, ¿no? Bueno, No sé, Ana, ¿tú qué piensas? claro, aumentar la poscarga lo que haces es disminuir la eyección. Lo que pasa es que quizás sea peor el remedio que la enfermedad. Lo que sí que ocurre, lo que pasa es que este es un caso como muy especial, ¿no? Pero esto ocurre mucho con este tipo de obstrucciones dinámicas, que aquí se veía muy bien el SAM, se veía... el SAM es porque hay un efecto Venturi en la aorta, es por la obstrucción, eso supongo que os acordáis. Pero esto ocurre mucho con pacientes hipertensos que tienen una cardiopatía hipertrófica, hipertensiva, que imaginaos que son ancianos y que vienen porque tienen edema agudo del pulmón. Entonces, ¿qué les hacemos? Bajarles la poscarga. Y segurir. O sea, no, lo que haces es secarlos mucho. Entonces, lo que haces es hacer una obstrucción. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es no hacer tanto balance negativo, sino que ponerles incluso más volumen. Lo digo porque no es bien este caso, pero que a veces nos lo encontramos en la práctica diaria. Muchas veces es que el paciente no va bien poniéndole segurires y tal, y porque estamos haciendo nosotros una obstrucción dinámica. Y siempre lo tenéis que tener en cuenta porque se ven más. Pero aumentar la poscarga sería un poco, yo lo veo un poco complicado, porque si le pones a este paciente, por ejemplo, imagínate, le vas a poner noradrenalina, ¿no? Para aumentar la poscarga. Cuidado, porque la función ventricular te puede disminuir. O sea que habría que tener cuidado. Yo sería prudente para hacerlo. Otra pregunta que me han hecho, ¿tenéis alguna, Irati y el otro chico que no sé cómo se llama, ¿tenéis algún comentario más? No, eso era todo. Muchas gracias. Me preguntaban también si podíamos hacer un resumen del Doppler pulsado, de las indicaciones Doppler pulsado y continuo. Voy a hacer en 3 minutos un poco de resumen. El Doppler continuo y el Doppler pulsado, la diferencia es porque el Doppler continuo emite, ya sabéis que es el efecto Doppler, esto es lo de siempre, de que oímos diferente, o sea, las ondas es diferente cuando se acerca o cuando se aleja el tren, ¿no? El ejemplo típico del tren, que cuando se va o se acerca hoy es diferente, porque aumenta la frecuencia de la onda o disminuye. Esto en la práctica de la ecografía es que cuando tú tienes el Doppler continuo tienes dos cristales, uno que emite y otro que recibe. Sin embargo, con el Doppler pulsado es el mismo cristal que ahora emito y ahora recibo, emito, recibo. ¿Qué quiere decir? Que el continuo puede recibir todas las velocidades de la sangre,
máximo, no hay un límite de velocidad, por decirlo así. Sin embargo, el continuo no puede recibir el pulsado no puede recibir todas las velocidades, sino que hay algunas que se pierden porque solo tiene un cristal. ¿Eso qué quiere decir? Que con el continuo, yo pongo el Doppler continuo para ver las velocidades en esa línea de puntos, por decirlo así, en esa línea de sangre, en esa columna de sangre, las velocidades. Y puedo detectar velocidades altas, pero no sé en qué punto es esa velocidad alta. Imaginaos que es el tracto de salida ventrículo izquierdo y yo pongo el continuo. Y me sale una velocidad alta como salía en el ejemplo que ha puesto Luis, de 2 y pico la velocidad. Pero yo no sé si es en la válvula o es el tracto de salida, a qué punto es la obstrucción. Sin embargo, en el pulsado, que yo pongo el volumen de muestra, que son las 2 rayitas, para que entendáis, en un punto concreto, sí que no me detecta velocidades altas porque se satura y está el fenómeno del aliasing, pero me dice la velocidad en ese punto en concreto. Esas son las ventajas e inconvenientes. ¿Qué utilizo así rápido? Si yo quiero mirar la velocidad en un punto en concreto, como por ejemplo para el gasto cardíaco, que quiero saber en el tracto de salida, tengo que poner el pulsado porque es en ese punto. O si quiero hacer la función diastólica, el llenado, la onda E y la onda A. Quiero saber en ese punto que es la válvula mitral, es el pulsado. Sin embargo, para ver si hay obstrucciones, si hay gradientes, como por ejemplo la válvula aórtica, le pongo el continuo para ver si hay una velocidad. No sabré exactamente dónde, pero sí que me detecta las velocidades altas, que es lo que yo quiero saber si está obstruido. Y para la insuficiencia tricuspidia, que también me interesa el grado máximo de velocidad, pongo el continuo. O sea, es un resumen así rápido. No sé si... A la práctica, el Doppler pulsado lo vamos a utilizar básicamente para 2 cosas. 1, para el estudio del flujo transmitral y 2, para el estudio del flujo del tracto de salida para medir la integral velocidad-tiempo. El Doppler continuo lo vamos a utilizar para estudiar estenosis valvulares e insuficiencias valvulares, ¿no? Sería un poco esto, ¿no, Ana? Sí, luego evidentemente, si vamos un poco más allá, los que sabéis más ecografía diréis, bueno, pero para hacer áreas valvulares también está el área de la aorta, que es por el área de continuidad, la ecuación de continuidad, tendríais que utilizar las dos, pero eso ya es porque Eso es irnos más allá. es más allá, o sea, podríais utilizar las dos, pero así para tener una idea básica de qué es el continuo y el pulsado, en qué se diferencian, y sobre todo, pues eso, lo que ha dicho Luis, ¿no? En insuficiencias y obstrucciones vamos a coger el continuo, pero para hacer el gasto tracto de salida y para hacer la onda A y la onda A de válvula mitral es el pulsado, porque quiero en ese sitio en concreto. No sé si hay más preguntas. Nos dan las gracias, gracias Eva, que te estoy oyendo el comentario. ¿Alguien más? ¿Queréis que comentemos alguna cosa más? El caso que has puesto, Luis, la verdad es que es bastante espectacular porque ves el derrame pericárdico, bueno, no es lo habitual, pero bueno, la medicina es así, te puedes encontrar casos así de llamativos. Ahora cuando he visto la imagen de la ecografía del derrame pericárdico, yo siempre se lo digo a los residentes, pero como yo ya me hago mayor, los residentes ya no se acuerdan de esto, es que cuando tú ves esa imagen de que el ventrículo de hecho estaba totalmente colapsado y se mueve, el swing, el bamboleo cardíaco, ¿os acordáis? Y eso se podía detectar en el electrocardiograma por la alternancia eléctrica, que igual no os acordáis qué es, pero es que los QRS eran de diferente tamaño porque el electrocardiograma te lo detectaba más cerca o más lejos del tórax porque hacía el bamboleo. Pues el bamboleo cardíaco, la alternancia eléctrica está relacionada con este bamboleo. Es simplemente que, porque al verlo me he acordado de que es muy, muy llamativo, ¿eh? Pues nada, si no me has preguntas, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y nos vemos el día 14 de 11 Acordaos que diciembre, tenéis que será el examen la semana que viene, su último día, y luego empezaríamos ya el otro bloque. Cualquier duda que tengáis, de todas maneras, hacednos llegar por el foro o por correos a nosotros. Nosotros estamos encantados de contestaros todo las dudas que podáis tener. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y que lo y paséis nos bien. vemos en el siguiente webinar. Venga, Venga, hasta luego. hasta luego.